Hola a todos, mi nombre es Montserrat y mi equipo está conformado por Luz de los Ángeles y Jesús Omar. Nosotros les hablaremos de la cuarta carta titulada De las cualidades indispensables, un fragmento del libro Cartas a quien pretende enseñar del autor Paulo Freire. Para comenzar, es preciso mencionar que dichas cualidades son predicados generados en la práctica, es decir, se generan en coherencia con la opción política de la naturaleza crítica del educador. Bueno, comenzamos con la primera cualidad, la cual pertenece a la humildad, la cual exige valentía, confianza en nosotros mismos y hacia los demás, además de que nos ayuda a reconocer que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Una de las frases que encontramos dentro de esta cualidad es: ¿cómo escuchar al otro? ¿Cómo dialogar? Si solo me oigo a mí mismo, si solo me veo a mí mismo, si nadie que no sea yo mismo me mueve o me conmueve, si siendo humilde no me minimizo ni acepto que me humillen, estoy siempre abierto a aprender y a enseñar. La humildad nos ayuda a no dejarnos encerrar jamás en el circuito de la verdad. Por consiguiente, tenemos el sentido común, el cual nos advierte que con ciertas actitudes estamos cerca de superar el límite, a partir del cual nos perdemos. La humildad no florece en la inseguridad de las personas, sino en la seguridad segura de los otros. Amorosidad, sin la cual nuestro trabajo pierde significado, ya que esto no solo va encaminado para los alumnos, sino para nuestro propio concepto de enseñar. Es decir, nosotros como docentes debemos de considerar esta cualidad para que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo, tanto para el alumno como para nosotros mismos como docentes. Aunado a la amorosidad, tenemos lo que es el amor armado, el cual el educador puede sobrevivir a las negatividades de su quehacer a pesar de las injusticias e indiferencias del poder público, expresadas en la desvergüenza de los salarios, además en el arbitrio con el que son castigados los maestros. Pero a pesar de ello, el maestro sigue entregándose a su trabajo con sus alumnos, pues esto va encaminado a un amor, a una amorosidad que tiene ante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también es la valentía como parte de todo aquello que nos anuda al sujeto histórico que es el maestro. Es una virtud que no se encuentra fuera de uno mismo como superación del miedo. El miedo no es una abstracción, es decir, que es una virtud que está compaginada con el miedo, que está relacionada directamente con los sucesos que provocan tensiones tanto en un salón de clases como en el contexto social que lo remarca o que tiene. Aquí hay una frase que dice: se trata de que no entendamos las razones que nos causan miedo y percibir aquello en lo que debemos mejorar. Poner en práctica un tipo de educación que provoca críticamente la conciencia del educando, de enfrentar al poder. Aquí nos quiere decir que tenemos que entender el miedo, más no que nos domine o que nos fuerce a no seguir con una educación crítica o un concepto crítico que enfrente a quien genere ese miedo, en este caso el poder dominante o el poder hegemónico. Aquí ya vemos otra parte referenciada también en la línea anterior, que no se debe bajo ninguna circunstancia que el miedo nos paralice, sino que debemos continuar con una lucha o en unas tácticas que disminuyen el riesgo. Gobernar y educar el miedo, de ahí nace la valentía, es decir, que nosotros como personas debemos tener conciencia de qué es el miedo, pero no que nos dejemos llevar por él, que claudiquemos en nuestras acciones por él. No se debe negar el miedo, pero tampoco se debe ceder ante él. No debemos tomar todo con valentía o desarrollo fuerte, sino con un poco más de desarrollo y de formación. En la tolerancia, que es otra forma en que tenemos, es la virtud que nos enseña a convivir con lo diferente, aprender con lo diferente, respetar lo diferente, es decir, que tenemos en cuenta todas las diferencias que tienen tanto nosotros como los contextos de los diferentes alumnos y diferentes situaciones. Si vivo la tolerancia, debo vivirla como algo que he asumido y me hace coherente, pero a su vez, ese mismo acto de tolerar implica establecer límites de principios que deben ser respetados.
Por esa razón, la tolerancia no es la convivencia y lo intolerable, requiere respeto, disciplina y ética, es decir, que la tolerancia nos lleve a tolerar aquello que es intolerante dentro de un contexto o es intolerante dentro de la misma palabra o dentro del mismo significado de la palabra. Se tiene que encontrar un equilibrio entre la tolerancia y a su vez apoyar o aunar a todo aquello que evite ser intolerable. Decisión. Decisión significa romper para optar. Es una ruptura que no siempre es fácil de ser vivida, pero que no es posible existir sin romper. La decisión debe ser la esfera de educación. No hay por qué no asumirla y no hay razón para omitirse. Es decir, que en nuestro sistema educativo y en nuestra forma que tenemos de educación siempre debemos tener una decisión. La decisión es una ruptura de lo antiguo, lo anterior, lo que ya necesita ser cambiado para dar un cambio radical, un cambio potencial para bien y para seguir con ese sentido crítico. Tenemos otra, seguridad. No se puede estar seguro de lo que hago o que si es científicamente correcto lo que hago, pero debo tener la idea de para qué lo hago y por qué lo hago. Esta seguridad está aunada a lo que es la decisión. No se puede tomar una decisión sin conocer fundamentalmente un contexto, una situación o una forma de mandarlo a desarrollar. Es decir, no hay más que un desarrollo de las decisiones por medio de la seguridad, de estar seguro tanto con conocimiento como con acciones que nos dieron conocimiento, entre muchas otras cosas más. Una cualidad más que encontramos es la paciencia. El autor nos dice que con esta se trata de regular las acciones ante un suceso o acontecimiento, con la finalidad de mantener un estado de bienestar común. Quiere decir que dentro de las aulas sabemos bien que hay muchos sucesos que a veces están fuera de nuestras manos y que pueden romper esta paciencia, no teniendo un buen ambiente para el proceso de educación. La siguiente es la alegría de vivir. Esta cualidad, más que cualidad, se considera una virtud fundamental para la práctica educativa democrática. Significa entregarse libremente con alegría a la vida. Tenemos que contagiar nosotros ese ánimo a los niños, esa motivación para que estudien. No se trata de clasificarlos, de tipificarlos, sino todo lo contrario, se trata de apoyarlos y de lo que, con los recursos que cuenta la escuela, no juzgar qué es lo que se tiene, sino con eso que tenemos, con eso llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama, es la escuela que apasionadamente le dice que sí a la vida. Se trata desde nuestra actitud, desde cómo nosotros como docentes llegamos a la escuela, si saludamos, si tenemos una cara feliz, si contagiamos esa alegría a nuestros estudiantes, entonces podemos llevarla hacia la comunidad estudiantil. Recordemos que si queremos un cambio, siempre se empieza por uno mismo. Una cualidad más es la lucha docente. Es preciso que luchemos para que nuestros derechos sean más que reconocidos, respetados y encarnados. A veces es preciso luchar contra el sindicato y muchas veces junto a él lucharemos cuando vea en pro de nosotros, cuando se preocupe por los docentes, y estaremos a veces luchando en su contra cuando creamos que se ha desvalidado nuestra profesión docente. La humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, así como la armonía verbal, contribuyen a la creación de una escuela alegre, a forjar una escuela feliz, que más que nada, en síntesis, esto último son todas las habilidades que mis compañeros ya mencionaron anteriormente. Recordemos que sí, son cualidades, pero también es una habilidad, no solamente es algo que se pueda, no es algo con lo que se nazca, es algo que muchas veces tenemos que trabajar y que puede ser difícil el proceso de construcción. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible y como docentes no debemos dejar que ningún reto se nos
haga difícil y no enfrentarlo, darlo por hecho, sino todo lo contrario, debemos enfrentarlo, y es por eso que como docentes podemos ayudarnos, podemos dejarnos ayudar por los demás. Paulo Freire dice que no hay vida ni existencia humana sin pelea ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es desconocer los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. Sabemos que por nacimiento el ser humano es un ser social y que durante esa interacción con los otros encontramos diferencias, ya sean diferencias culturales, diferencias lingüísticas, diferencias en gustos, en preferencias. Y eso es lo que a veces nos hace crear conflictos, porque el hecho de no compartir un mismo punto de vista con los demás, a veces nos hace caer en eso, en conflictuar. Sin embargo, no debemos negar que tal vez nos molesta, pero también no debemos dejar que esa molestia se haga grande de tal manera que al final nos volvamos individualistas y hasta un poco egoístas. Otra frase de Paulo Freire que impactó en nosotros es la siguiente: los docentes tienen el derecho a la libertad, a hablar, a mejores condiciones de trabajo pedagógico, a un libre remunerado para dedicarse a una capacitación permanente, a ser coherente, a criticar a las autoridades sin miedo a ser castigados, a tener el deber de ser serios, a no mentir para sobrevivir. Puede ser un tanto redundante, pero sabemos que como docentes somos el ejemplo tanto para los niños como para la sociedad. Y es por eso que nosotros debemos mostrarnos críticos, mostrarnos unas personas con empatía, unas personas con la capacidad de reflexionar y sobre todo de tener una participación activa en la sociedad, de tal manera que vean los demás cómo es que se debe de participar, que debemos de cuidar las decisiones de los demás, pero también deberíamos de decir a veces en las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre y cuando de una manera pasiva, sin dañar a nadie. Y pues sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo y también si gustan dejar algún comentario, es bien recibido. Una retroalimentación que pudieran darnos, algunas preguntas que tuvieran, estamos abiertos a ustedes. Les agradecemos.